Hola, hoy vamos a hacer un ejemplo de comunicación a través de Ethernet/IP, Ethernet protocolo industrial, en el que vamos a comunicar un Omron NX1P2 con un Siemens 1200 utilizando un bloque de función que ha desarrollado Siemens recientemente y que le permite utilizar este protocolo de comunicación con sus equipos. En este ejemplo, el Siemens 1200 va a ser el adaptador, va a ser el cliente de la comunicación y el Omron va a ser el maestro de la comunicación, va a ser el que establezca la misma. En la web de Siemens tenemos el bloque de función con su documentación y las bibliotecas para las diferentes versiones del TIA Portal. Y aparte de este bloque, que es el de adaptador, el de cliente, tenemos otros tres bloques en el que podemos utilizarlo como maestro de comunicación o para comunicarnos con dispositivos de campo. En la documentación del bloque que podemos descargar desde la página de Siemens, está comentado cómo hacer funcionar el bloque y nos dice cómo funciona. En principio establece 4 conexiones, 2 TCP y 2 UDP, y nos dice también que el tiempo de comunicación que establezcamos en el bloque tiene que ser 2 veces más rápido que el que esté establecido en el maestro. Eso lo veremos ahora al hacer la configuración. También, como no es un bloque nativo de Siemens, Siemens no da soporte, su sistema operativo no da soporte a este tipo de comunicación, nos advierte que puede haber algún problema de sobrecarga del PLC. Es decir, ahí vemos las características de la comunicación y nos advierten de que si utilizamos muchas conexiones podríamos llegar a sobrecargar el PLC, ya que se trata de un bloque de función externo desarrollado para este protocolo. Pero para una aplicación puntual en el que tenga una máquina nueva que tengo que conectar con otro equipo que tuviera, la verdad es que funciona muy bien y nos resuelve el problema de forma perfecta. Empezamos con la configuración del Omron, nos iríamos en el apartado de datos a las variables globales y crearemos 2 variables con los datos que vamos a intercambiar. Al 1200 serían un array de entero, por ejemplo, int 2, con lo que le estoy diciendo que voy a intercambiar 2 palabras en entero, y del 1200 son los datos que me van a venir del 1200, también del mismo tamaño. Y lo que tengo que especificar aquí es, en este caso, las que van al 1200 serán variables de salida y las que vienen del 1200 van a ser variables de entrada. Una vez hecho esto, nos vamos a ir al apartado de herramientas para la conexión Ethernet IP. Haciendo doble clic, debo establecer 2 cosas. Primero, ¿con quién me voy a conectar? Pues en este caso, como los equipos Siemens no están, me debo ir a la biblioteca EDS. Este EDS son los archivos de configuración y añadirse los equipos Siemens al mismo. El EDS me lo bajaré desde la web de Siemens. Ahí lo tenemos, ese archivo, donde especificar las propiedades de la comunicación. Entonces ahí simplemente le diría install, localizaría el archivo donde tengo mis EDS, lo seleccionaría y pasaría a tenerlos ya disponibles en Sysmac Studio, con lo cual una vez que los tengo instalados, pues simplemente especifico con quién me voy a comunicar. Ahí está Simatic 67200 Controller. ¿Cuál es la revisión? En principio solo hay una. Y la dirección IP 010.172 es la dirección IP que tiene mi equipo Omron. Lo siguiente es especificarle los datos, los paquetes de comunicación. Como ya he creado mis variables globales, pues lo único que tengo que decirle aquí es que la registro como tags de comunicación y ahí me aparecen las 2 variables de entrada con un tamaño de 4 bytes y las 2 variables de salida con su tamaño de 4 bytes también. Muy importante, después de establecer la comunicación, añadirlo para que ya me aparezca ahí el dispositivo con el que me voy a comunicar. Después me vengo al apartado de red, le digo con quién me voy a comunicar, que es con este equipo, lo selecciono en el desplegable, ahí está, y le tengo que especificar
cuáles van a ser las variables que voy a utilizar en la comunicación y también el tipo, el identificador. En principio, para las entradas sería el 101 y para las salidas el 102. Este dato me lo da LDS de Siemens, está en la documentación. Por defecto tiene un tamaño de 64 bytes, pero en mi caso las variables que he creado son solo de 4 bytes. Lo ajusto el tamaño y ya simplemente puedo seleccionar las tags que he creado con los datos que vienen de él y hacia el S7200. Si ya estoy aquí, lo mejor que puedo hacer ya es conectarme al equipo y hacer la transferencia de esta parte de la comunicación directamente al controlador. Si no, también lo puedo hacer desde esta pantalla desmarcando esta entrada, donde le digo que en caso de hacer la transferencia que me sobrescriba esos datos. Ahora ya le cargamos el hardware al Omron NX, con lo cual ya quedará este equipo completamente configurado. Para ver los datos que se intercambian, puedo abrir una ventana de vigilancia y poner las variables que acabo de crear al 1200, al 1200, del 1200, del 1200 y este es la variable 1 y esta también la variable 1. Vale. Con esto ya habría terminado, me puedo ir directamente entonces al TIA Portal y venirme aquí a mi 1200 que ya tengo configurado, irme al apartado de bibliotecas y añadir la biblioteca que me he bajado de la página de Siemens. Como es una biblioteca que está comprimida, debo decirle que me muestre las compatibles y ahí está, es con mi formato ZAL16, ya que yo utilizo TIA Portal 16. Me preguntará dónde la quiero descomprimir, le digo que lo quiero descomprimir pues en la carpeta de mi equipo y ahí ya tendría mi biblioteca. En este caso voy a utilizar este bloque que es el para el 1200, pero como hemos dicho lo tenemos para el 1500 y para el 1500 por software. Me dice la documentación que cargue este bloque no directamente en el OV1, sino que lo haga en un bloque de interrupción cíclica y que le ajuste un tiempo la mitad del tiempo que tengo ajustado en el controlador Omron. En este caso eran 50 milisegundos, por eso le ponemos 25 milisegundos. Vamos a la biblioteca, la arrastramos y me genera la db distancia y ya tengo mi bloque para configurar. Para la parte de entradas y salidas, pues lo que voy a hacer es crear un bloque de datos global que vamos a llamar, por ejemplo, datos EIP, y en el que voy a crear las variables. Las variables que voy a utilizar van a ser de entradas y va a ser de tipo un array de int 01 con un array de 2 enteros. Este tamaño, lógicamente, tiene que coincidir con el tamaño de mis variables que yo voy a transferir aquí desde el 1200, desde el NX. Ahí tendríamos el de entradas, entonces el de salidas y otro que podríamos llamar config, que lo necesito para el bloque. En este caso también 4 bytes, y este no lo tengo muy claro, Siemens utilizan 400 bytes, lo voy a dejar del mismo tamaño por si acaso, también en entero. Ahora ya nos iríamos a configurar el bloque. Por defecto, lo normal sería ponerle ahí un 1 y que siempre que se esté ejecutando esté llamando al bloque de comunicación, pero en este ejemplo vamos a utilizar una entrada, la I0.7, para poder interrumpir la comunicación. El interface será el de la tarjeta de red del PLC, pues en principio Local Interface Profinet, ese sería mi interface, que tiene un identificador hardware de 64. El Endians, esto lo comentamos después, es cómo ordenan los
los bytes Siemens y Omron, que lo hacen de forma distinta, y lo comentamos después de establecer la comunicación. Para las entradas iríamos a datos EIP entradas, ninguna entrada para que me lea todo el array, y lo mismo para las salidas, inputs, sí, salidas y la configuración. Y con esto en principio ya estaría completo. Lo único, a lo mejor vamos a añadir una tabla de observación para ver esos datos, pues datos EIP, entradas, entrada 0, y ya tengo ahí todos mis datos que voy a intercambiar. Esto lo vamos a desacoplar para poderlo ver con más comodidad y ya habríamos terminado. Lo único, a lo mejor para tener un dato de forma más cómoda, pues en el OV1 voy a hacer algo del tipo mover la entrada analógica integrada que tengo en el 1200, que es la IW64, pues moverlo a uno de los datos de IP de entradas, por ejemplo, ahí. Hay que tener en cuenta que estas entradas realmente no son las entradas del 1200, sino que se van a referir a las entradas que voy a recibir en el NX. O sea que realmente el nombre, pues a lo mejor puede dar un lugar un poco a confusión. Son las entradas, pero vistas desde el maestro de la comunicación, que en este caso va a ser el NX. Pues este está completo, me puedo venir aquí y hacer la carga al dispositivo. Vale, veo que ahí ya tengo en principio datos. Veo unos datos que me están llegando y los quiero comprobar con los del 1200, pero veo que no me coinciden. Veo que esos datos del 1200, ahí estoy enviando ese dato, y eso se debe en principio al... Veo que aquí tengo ese dato y no coincide, no me están coincidiendo los valores. Vamos a ver si le voy a enviar unos datos, como por ejemplo puede ser, voy a decirle que se lo quiero enviar en hexadecimal, por ejemplo, y le vamos a enviar FF00, a ver qué está pasando. Y si me veo ahí, veo que, fijémonos, ahí ha llegado, yo le he enviado FF00 y aquí sin embargo he recibido 00FF. Esto se debe a que Siemens y Omron ordenan los bytes de forma diferente. Ahí está, en Siemens el byte 0 sería el de la izquierda y el byte 1 el de la derecha, mientras que en Omron el byte 0 es el de la derecha y el byte 1 es el de la izquierda. Eso bien lo puedo arreglar por programa, haciendo ahí una modificación en lo que le envío, o más sencillo, tengo una opción aquí en el bloque, que es esta, el endians, donde le puedo decir que esté activo, y entonces lo que hace el bloque es intercambia el orden de los bytes. Vale, vamos a hacer la carga, y esto no se debe hacer, es decir, no se debe hacer la carga sobre la marcha porque afecta a la comunicación. Entonces, tras hacerlo, podemos comprobar a lo mejor, bueno, vamos a ver, una vez hecha la carga, en mi tabla de observación, ya veo que los datos coinciden. Pero, sin embargo, veo como hay un retardo apreciable entre... Vemos ahí como tarda bastante en actualizar los datos. Esto normalmente no se debe hacer, sino que el bloque, una vez que está cargado, debe arrancar el PLC con esto siempre a 1. Si hacemos modificaciones, es conveniente coger el PLC y pasarlo de stop a run para que se restablezca la comunicación.
y comprobamos ahí las velocidades de transferencia de los datos y ahora ya debiera funcionar de forma mucho más en tiempo real. Veo que ahora prácticamente se me están actualizando los datos prácticamente según los voy modificando, tanto en un sentido como en el otro. Si le modificamos ahí un valor FFF, 4 Fs, veo, vale, le he dicho que es en decimal, vamos a decirle que es en hexadecimal y vamos a enviarle las 4 Fs. Vale, y prácticamente en tiempo real ya se me están intercambiando los datos. Veo que eso es poner todos a uno y veo que la comunicación es bastante fluida. Si hacemos un cambio de configuración, lo mejor sí o sí siempre es detener el PLC y volverlo a poner en marcha, y en vez de utilizar este interruptor, pues utilizar ponerle aquí simplemente un 1 de siempre true para que se intercambien los datos de forma correcta. Podemos ver en la vista de redes, ahí en la conexión, cómo están abiertos los 4 puertos de comunicación y que si corto el interruptor veo que se cierra la comunicación completamente, pero a veces se queda bloqueado por algún tipo de error y en este caso y ahora mismo ya he perdido la comunicación. Es decir, ya no se me está actualizando, no se me están actualizando los datos porque se me queda ese bloque se me queda en error. La forma de evitar esto, en principio, es dejar siempre o pasar el PLC a stop, pero eso no es operativo realmente. Vamos a irnos al PLC, lo pasamos a stop. Entonces sí que forzamos el que se cierre toda la comunicación y volverlo a poner en root. Se habilita la comunicación y ahora ya sí que se debiera estar actualizando de forma correcta. Resumiendo, este bit siempre a 1. Y, por ejemplo, si se interrumpiera la comunicación, voy a cortar la comunicación en el 1200, veo que en el OMROM me salta un error en el que me dice que se ha perdido la comunicación, pero cuando restablezco, ahí está, restablecemos la comunicación, restablezco el cable, pronto desaparecerá ese error, ahí está, ya ha desaparecido, y vuelvo a tener comunicación en tiempo real. En principio, pues es un bloque bastante sencillo de configurar, funciona bastante bien y nos permite, pues eso, interconectar equipos de distintos fabricantes de una forma bastante fácil y bastante fiable.